Continuamos en la asignatura Preclínica de Rehabilitación 1, módulo de materiales dentales, con el estudio de las propiedades mecánicas de los materiales. Este trabajo fue realizado por las doctoras Mariana Pica, Analía Garrofé, María José Molina y Vivian Sara de la Cátedra de Materiales Dentales de la FUBA. Denominamos propiedades mecánicas al estudio del comportamiento de los materiales ante la acción de las fuerzas. Los objetivos que se espera que el alumno pueda alcanzar son diferenciar la estructura interna de los diferentes tipos de materiales y relacionarla con las propiedades mecánicas que determina en ellos. Además, identificar la forma de introducir modificaciones en la estructura interna de los materiales para poder lograr propiedades específicas y emplearlos con una determinada finalidad. Una deformación mecánica es la modificación en la posición y distancia entre átomos y moléculas ante la acción de fuerzas opuestas. Estas fuerzas opuestas se van a traducir en un cambio externo del cuerpo. La deformación elástica es aquella deformación donde al retirar la fuerza el cuerpo recupera totalmente las dimensiones originales. En forma contraria, la deformación plástico permanente es aquella donde al retirar la fuerza el cuerpo recupera parcialmente las dimensiones originales. La ley de Hooke determina que las tensiones inducidas son proporcionales a las deformaciones producidas hasta una tensión máxima que se denomina límite proporcional. El módulo de elasticidad de Young, que se ve representado en la diapositiva por la letra E, esta constante es una relación numérica entre la tensión y la deformación cuando se cumple la ley de Hooke. Por lo tanto, vamos a ver una proporcionalidad entre la tensión y la deformación hasta este límite proporcional. Después de este límite, la deformación producida es plástica o permanente. Como resultado de una deformación en un cuerpo, se induce una tensión. Esta tensión, que es la relación de la fuerza sobre la superficie, la expresamos en Pascal, que es Newton sobre metro cuadrado. Esta unidad es muy pequeña para estudiar los materiales y por lo tanto nos vamos a manejar con la terminología de megapascal, que es 1.000.000 de veces mayor que el pascal. Una manera de estudiar la deformación es la relación entre el alargamiento o variación de la longitud total con la longitud inicial que tenía ese cuerpo. Al realizar ensayos mecánicos del comportamiento de un material, podemos transportar esos valores de tensión y deformación a un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales que se denomina curva tensión-deformación. En esta curva tensión-deformación se generan una serie de puntos que al unirlos forman una línea y representan así la gráfica del comportamiento de un material ante ese esfuerzo. Esta curva tensión-deformación comprende dos zonas, una parte recta que indica proporcionalidad entre la tensión y deformación, es decir, que a cada aumento de la tensión le corresponde un aumento de la deformación. Esto se mantiene hasta un punto que es el límite proporcional, es decir, que hasta ese punto se va a cumplir la ley de Hooke. A partir del límite proporcional o superando este valor, se pierde la proporcionalidad hasta llegar a la ruptura del material donde se va a observar una deformación plástica o permanente. El análisis del comportamiento elástico de un material, es decir, antes de su límite proporcional, determina la existencia de materiales rígidos o materiales flexibles, según cuánta tensión soportan y si se deforman elásticamente con menos o con mayor facilidad. Aplicado a la odontología, la longitud de una restauración protética, denominada puente odontológico, necesita como requisito fundamental que el material con el que esté confeccionado sea rígido, es decir, que requiera altos valores de tensión
para deformarse elásticamente. En esta curva tensión-deformación analizamos las propiedades de rigidez y flexibilidad de dos materiales. El material celeste es el que presenta mayor rigidez, ya que al aplicarle una tensión se deforma poco. Lo contrario sucede con el material verde, que se deforma elásticamente con mayor facilidad y por lo tanto es más flexible. Para analizar esto, rigidez y flexibilidad, y así poder compararlos, debo observar el valor máximo de tensión que alcanzan los materiales en la ordenada. Nótese que en ambos materiales el valor del límite proporcional es el mismo, al igual que el de la resistencia, que es el valor de tensión máxima que soporta un material antes de romperse, representado por el punto donde termina la curva tensión-deformación. Insisto, como es un valor de tensión, lo voy a buscar en la ordenada. Comparamos distintos materiales respecto a su rigidez y a la flexibilidad, como un puente odontológico, una restauración con amalgama dental, una impresión con un material elástico, cubetas para tomar impresiones y modelos de yeso. La resiliencia es la capacidad de un material de almacenar energía y devolverla en forma elástica. En las imágenes vemos que tanto la fuerza que se aplica en la cuerda del arco, en el resorte o en la goma de la cama elástica, se genera una deformación elástica. El material, al recuperar su forma original, devuelve la energía absorbida como una deformación elástica. El área del gráfico tensión-deformación por debajo del límite proporcional es la resiliencia, pues corresponde a la zona de deformación elástica de un material. Aquí comparamos la resiliencia de dos materiales por medio del análisis del área bajo el límite proporcional o zona elástica. Observamos que el material verde presenta mucha más área por debajo del límite proporcional que el material amarillo, que es menos resiliente. Y también vemos que la resiliencia va a estar relacionada directamente con el límite proporcional e inversamente al módulo de elasticidad o de Young. Hablamos de tenacidad, si al aplicar una fuerza sobre un material, la energía es devuelta parcialmente. Es decir, que al retirar la tensión, quedará deformado en forma plástica o permanente. También podemos definir a la tenacidad como la energía necesaria para romper a un material. La tenacidad está representada por el área total bajo la curva tensión-deformación, ya que el material es capaz de absorber energía hasta el límite de ruptura. Aquí comparamos dos materiales con diferente tenacidad que se deduce por la diferente área total bajo la curva tensión-deformación. Aparecen nuevos conceptos relacionados con las propiedades mecánicas de los materiales. Cuando un material tiene poca capacidad de deformación permanente, es frágil. Lo contrario ocurre en los materiales que tienen capacidad de deformarse plásticamente bajo diferentes tipos de cargas. Cuando estas cargas son traccionales, hablamos de ductilidad o materiales dúctiles, y si son cargas compresivas, los definimos como maleabilidad o materiales maleables. En este gráfico comparamos las propiedades de fragilidad, ductilidad y maleabilidad de dos materiales. Estas dos últimas relacionadas directamente con la tenacidad de un material. Vemos que tanto el material celeste como el amarillo presentan los mismos valores de límite proporcional y de módulo de elasticidad o de Young. Pero el material amarillo experimenta escasa deformación permanente antes de romperse
por lo tanto es frágil. Lo contrario es el material celeste, que representa los materiales dúctiles y maleables en lo que es posible producir una gran deformación permanente antes de provocar su ruptura. En este gráfico de tensión-deformación estudiamos distintas propiedades mecánicas del esmalte y la dentina bajo cargas compresivas. Los valores que podemos observar son la resistencia compresiva, tanto para el esmalte como la dentina, el módulo de elasticidad o de Young y el límite proporcional. Podemos observar que el esmalte es un material mucho más rígido y más frágil que la dentina, que es mucho más flexible. Les dejamos dos actividades que estarán disponibles las próximas 24 horas. Para reforzar el estudio de las propiedades mecánicas que vimos hasta el momento, pueden acceder a esta actividad de dos formas. Una opción es ingresar al sitio web menti.com, donde encontrarán una casilla donde deben ingresar el código 659316. La segunda opción, para quienes tengan alguna app de lectura de código QR o bien una cámara que les lea directamente, que puedan escanear el código en pantalla. Una vez que acceden a la actividad, deberán escribir las propiedades mecánicas que podemos observar en la parte de deformación elástica en el gráfico tensión-deformación. En este caso, encontrarán una casilla donde deben ingresar el código 101958 y una vez que accedan a Mentimeter, deberán escribir las propiedades mecánicas que podemos observar en la parte donde hay deformación plástica en el gráfico tensión-deformación. Con esta clase concluimos el estudio de las propiedades de los materiales. Los invitamos a realizar un desafío que incluye todas las propiedades que fuimos viendo en las clases anteriores, propiedades ópticas, eléctricas y mecánicas. En este desafío, que estará habilitado hasta el 1 de julio, deben ingresar a kahoot.it y colocan el código 0204682. Luego les pedirá un nombre de fantasía de usuario y podrán comenzar a responder. Podrán hacer el desafío todas las veces que sea necesario. Esta es la bibliografía sugerida para el estudio de las propiedades mecánicas de los materiales dentales. Los esperamos en el campus de la Facultad de Odontología para trabajar sobre curvas tensión-deformación, realizar la guía de aprendizaje y, por último, un trabajo grupal junto con los docentes.